Europa no está fallando porque haya una crisis. Ver está fallando porque el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Mientras los titulares hablan de desaceleración, ajustes temporales o retos estructurales, algo mucho más profundo se está rompiendo. Y lo más inquietante no es el colapso en sí, es el silencio incómodo de quienes entienden lo que está pasando y prefieren no decirlo en voz alta. Porque si Europa admitiera la verdad completa, tendría que aceptar algo políticamente imperdonable, que el problema no viene de fuera. No es culpa de la guerra, ni de la inflación, ni de un ciclo económico desafortunado. El problema está dentro, y no es coyuntural. Es estructural. Ver la gran historia que nos han contado durante décadas es elegante y tranquilizadora. Europa como el modelo perfecto. Estabilidad institucional, estado de bienestar, progreso social, democracias maduras, economías avanzadas que ya no necesitan correr porque ya llegaron. Pero según esa narrativa, todo lo que vemos hoy es pasajero. Un bache, una turbulencia, algo que se arregla con más regulación, más coordinación, más deuda bien gestionada y, por supuesto, más paciencia. Pero cuando uno empieza a mirar con frialdad, ese relato se desmorona. Porque los problemas no aparecen en un solo frente. Aparecen en todos a la vez. Productividad estancada, deuda creciente, demografía en caída, energía cara, innovación lenta y una dependencia cada vez mayor de decisiones políticas para sostener lo que antes se sostenía solo. No estamos ante una mala racha. Estamos viendo la factura de décadas de decisiones que parecían razonables hasta que dejaron de serlo. Para entender cómo llegamos aquí, hay que volver atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa construyó algo extraordinario. Estados fuertes, redes de protección social amplias, estabilidad política, cohesión. Funcionó durante décadas. Fue un éxito real. Luego llegó la integración monetaria. Una moneda única para economías muy distintas, con estructuras productivas, culturas fiscales y niveles de competitividad completamente desalineados. Se vendió como unión. En la práctica, fue una renuncia silenciosa a herramientas clave de ajuste, pero más tarde, la globalización total. Europa decidió que podía especializarse en regulación, servicios y valores, mientras otros países se quedaban con la producción, la energía y la manufactura. Parecía eficiente, era cómodo, y durante un tiempo funcionó, pero ese modelo tenía una condición implícita: energía barata, capital barato y un mundo estable. Tres cosas que ya no existen al mismo tiempo. Pero a eso se sumó una elección cultural profunda: evitar el conflicto, priorizar el consenso, minimizar el riesgo, reducir la fricción, todo en nombre de la estabilidad. El problema es que la innovación real nace del conflicto, del riesgo y de la incomodidad. Y Europa empezó a penalizar justo eso. Así se fue formando un sistema muy particular. Uno que premia la estabilidad pasada y castiga la adaptación futura. Un sistema donde los incentivos están invertidos. Los gobiernos sobreviven manteniendo estructuras que ya no generan crecimiento, pero sí votos. Las grandes corporaciones aprenden a navegar la regulación y terminan protegidas por ella. Los sindicatos defienden empleos que ya no son competitivos globalmente, y el Estado financia todo con deuda, porque políticamente es la opción menos dolorosa. Hoy no hace falta corrupción abierta. El sistema es legal, transparente, incluso bien intencionado. Y justamente por eso es tan difícil de desmontar por quién gana en este modelo. Las élites administrativas, los sectores protegidos, las burocracias que crecen aunque la economía no lo haga. ¿Quién pierde? Los jóvenes, los emprendedores, las pequeñas empresas, cualquiera que dependa del crecimiento real y no del subsidio. Europa se convirtió en una economía que consume futuro para sostener el presente. Y eso funciona hasta que deja de hacerlo. Durante años, ese equilibrio artificial se mantuvo gracias a un factor clave: el dinero barato, tipos de interés cercanos a cero, deuda aparentemente infinita, coste del capital casi inexistente. Eso permitió postergar decisiones difíciles sin consecuencias inmediatas, pero ese mundo terminó.
La energía dejó de ser barata y predecible. La demografía empezó a pesar de verdad. Menos trabajadores activos, más jubilados, más gasto estructural, menos base fiscal. La tecnología aceleró en otros lugares mientras Europa debatía cómo regularla antes de entenderla. Y de repente, los tipos subieron. Pero cuando el dinero deja de ser gratis, los modelos frágiles quedan expuestos. Y el modelo europeo es mucho más frágil de lo que se quiere admitir. Pero esto ya no es una discusión teórica. Se siente en la vida diaria. Salarios que no alcanzan. Impuestos que suben sin que los servicios mejoren al mismo ritmo. Empresas que no quiebran, pero se marchan. Industrias que reducen inversión silenciosamente. Jóvenes que no ven una trayectoria clara y simplemente desconectan. Ver no es una crisis explosiva, es peor. Es un desgaste lento. Un goteo constante, una sensación de que todo sigue funcionando, pero cada vez con menos margen. Ver los mercados lo perciben. El capital global ya no mira a Europa como motor de crecimiento, sino como una región de preservación de bajo riesgo político pero también de bajo retorno. Bolsas laterales, monedas débiles, innovación incremental, mucha sofisticación, poca ambición, pero Europa no se está hundiendo de golpe. Está administrando su propio declive con orden y buenas intenciones. Mirando hacia los próximos años, los escenarios son claros. Si nada cambia, el resultado es un estancamiento prolongado. Más deuda para sostener compromisos pasados, más presión fiscal, más regulación, menos crecimiento. Todo relativamente estable, pero cada vez más asfixiante. Pero existe otro camino más abrupto. Crisis fiscales en países clave, reformas forzadas, conflicto social, costes reales a corto plazo, pero también la posibilidad de un reinicio más competitivo. Y existe un tercer escenario, el más difícil políticamente. Aceptar que el consenso permanente tiene un coste. Introducir competencia real. Asumir desigualdades temporales. Priorizar crecimiento sobre comodidad. Menos romanticismo institucional y más pragmatismo económico. Ese escenario exige decir algo que la mayoría no quiere escuchar. La verdad incómoda es esta. Europa no puede mantener su nivel de vida actual y su estructura económica actual al mismo tiempo. No es una opinión. Es una ecuación, pero se ajusta el modelo o se ajustan las expectativas. No hay una tercera vía indolora, y cuanto más se retrase esa conversación, más duro será el ajuste cuando llegue. Pero el problema no es falta de talento. Europa tiene talento de sobra. El problema es un sistema que penaliza a quien intenta salirse del guión, que protege lo existente aunque ya no funcione, que confunde estabilidad con progreso. Mientras tanto, quienes realmente entienden el sistema no esperan discursos, actúan. Gobiernos comprando tiempo, empresas diversificando fuera del continente, instituciones preparándose para escenarios de estrés. No es pánico, es anticipación. Porque las transiciones no se anuncian en conferencias de prensa. Se sienten cuando ya están en marcha. Europa todavía no ha colapsado, pero ya cruzó una línea peligrosa, la del autoengaño sostenible. Y la pregunta que importa no es si el modelo europeo sobrevivirá. Es que parte de él será sacrificada primero. La historia económica es clara. Los sistemas no mueren cuando fallan, mueren cuando se niegan a cambiar. Y cuando el silencio finalmente se rompa, no todos estarán preparados para lo que venga después.